Shalom a todos, un saludo cordial. Estoy haciendo en estos momentos una transmisión en vivo, un poco improvisada. No sé si están al tanto de las noticias que nos están llegando, pero hace unos instantes me han llegado noticias de que Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán. Lo que más estaba temiendo de este conflicto que se veía venir, pues ya es una realidad. Les decía, han comenzado a llegar los mensajes por interno y también se empiezan a publicar ya las noticias del ataque que ha lanzado Israel contra Irán. Les decía que em, hace unos instantes. Entonces, realmente ha sido algo que se esperaba, pero les decía que nadie pensaba que fuese tampoco hoy mismo, tan de pronto, tan de repente. Voy a compartir con ustedes algunos de los mensajes que me están llegando por interno en los grupos de WhatsApp desde Israel. Les decía, sabemos que hace aproximadamente una hora y algo, pues comenzó un ataque preventivo de parte de Israel contra Irán como parte de, digamos que, impedir que Irán logre, pues, la bomba atómica. Sabemos que Irán no cumple con las regulaciones internacionales al respecto y que ha declarado abiertamente su interés de construir esa bomba. Y bueno, lo que ya se avecinaba, pues es ese ataque preventivo de Israel contra Irán. Les decía que está ocurriendo en estos instantes. Me están llegando mensajes, me están llegando vídeos ahora mismo de explosiones que se están registrando en Teherán y en otros sitios, al parecer que están relacionados donde están esas centrales nucleares. Así que aprovecho este momento para pedir a todos ustedes desde sus casas que eleven un salmo, una plegaria, una tefilá, pidiendo por la paz, pidiendo por la estabilidad en la región. Sabemos que este no es un conflicto menor de un día ni de 2 días. Esto puede durar semanas, porque incluso sabemos que cuando Israel ha iniciado un ataque como este, no es un ataque pequeño y corto, no. Serán oleadas de ataques, porque tomará días, tal vez semanas, constantemente de Israel bombardeando las instalaciones nucleares de Irán hasta desactivarlas. Y por supuesto, se ha de esperar también la respuesta de Irán. Es muy probable que este ataque que Israel lanzó, les decía, hace una hora aproximadamente, y nos están llegando ya los vídeos, las noticias, este, ya hoy durante el día a mí me estaban llegando mensajes por interno que indicaban que había indicaciones, no solamente que se hablaba de que Israel estaba a punto de atacar Irán, sino de que había especulaciones de que Irán posiblemente atacase primero a Israel para de una manera sorpresa. Así que es probable que Israel, temiendo o quizás con información al respecto de un ataque proveniente de Irán, se apresuró o se adelantó antes, o tal vez ya lo tenían planificado. La verdad es que no sabemos porque esto acaba, les decía, en estos momentos todavía está ocurriendo mientras estoy transmitiendo para todos ustedes en vivo y nos están llegando ya las noticias. Desde ayer, desde hace semanas ya, pero desde ayer, antier, nos están llegando informes de los Estados Unidos que comenzó a evacuar su personal diplomático en Irak, en Siria, en Kuwait. Y incluso lo interesante de esto es que hasta ayer mismo y parte de hoy del día había noticias en diferentes partes de Israel de que, por ejemplo, en el norte se le decía a la población que de momento mantuviese la calma, que no había nada, o sea, que no había ninguna emergencia de momento. Y como pueden ver, en cuestión de horas todo ha cambiado. En cuestión de horas nos están llegando ahora mismo las noticias, les decía, del ataque de Israel a Irán y están llegando los vídeos, las imágenes de bombas cayendo sobre Teherán. Así que ahí también durante la semana nos iban llegando informes de que Irán amenazaba constantemente a Israel, diciendo que tenían nuevos sistemas de defensa que podían impedir los cohetes de Israel. Bueno, parece que eso no ha funcionado porque las imágenes que están llegando son bombas cayendo sobre Teherán. Em, entonces, bueno, momento de gran tensión en estos momentos. Es algo que nadie quería, pero les decía, esta es la situación actual.
Esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Israel acaba de lanzar un ataque preventivo contra Irán porque ha visto su seguridad, su existencia amenazada. Sabemos que constantemente las amenazas de Irán es el exterminio completo del Estado judío, del Estado de Israel. Entonces, pues era de esperar. Esto que estamos viendo era de esperar, y está ocurriendo, les decía, en estos momentos. Mi llamado es por la paz, mi llamado es a la oración, mi llamado es a la tefilá. Cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, que eleven oraciones, pueden prender velas, pedir al Eterno, pedir a los sadiquim, orando y pidiendo por la paz, que es lo que necesitamos. La paz en toda la región es lo que necesitamos. Aquí voy a compartir con ustedes ahora algunos de los mensajes que me están llegando en privado por los grupos de WhatsApp que tengo de Israel directamente. Y los informes que me están llegando ahora mismo, les decía, voy a ir leyendo y voy a ir compartiendo con ustedes. Esta es una transmisión más que nada breve, les decía, debido a la urgencia de esto que está aconteciendo en estos momentos. Para aquellas personas que se están uniendo a la transmisión en estos momentos, les decía, Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán. Les decía por el tema de que había indicaciones claras de que Irán está a punto de tener una bomba nuclear. Ya sabemos las amenazas continuas de Irán contra Israel. Y las noticias que me están llegando, les decía, son las siguientes. Voy a compartir con ustedes lo que me está llegando por interno en los grupos de WhatsApp desde Israel. Dice, primeramente, el espacio aéreo de Israel está cerrado completamente en estos momentos. Se le está enviando mensajes a las personas por el Centro Nacional de Defensa de Israel, em, que esperen en las próximas horas una respuesta de Irán, pidiendo a las personas que tengan la calma, pero que es una situación de emergencia nacional. Les decía, el espacio aéreo de Israel está cerrado en estos momentos, el aeropuerto Ben Gurión está cerrado. Y sí, me llegan aquí informes. Israel ha lanzado operación esta noche para eliminar la amenaza nuclear de Irán. Instalaciones nucleares, reservas de misiles, y están ahora mismo bajo ataque de Israel directamente contra Irán. Se están escuchando explosiones en Teherán, les decía. Incluso me está llegando información ahora de que es posible que Israel, eh, no sabemos, pero porque otra vez las noticias que están llegando ahora son confusas, pero están llegando informaciones ahora de que es posible que Israel incluso vaya a la cabeza del gobierno de Irán, o sea, a los ayatolás y a las personas y a estos líderes religiosos extremistas que son los que dirigen ese país, a los líderes las guardias del revolucionarias, ¿cómo se llama? El ejército de Irán. Ya sabemos que incluso cuando ocurrieron las dos olas de ataques de Irán contra Israel, las cuales yo experimenté, estuve en el búnker y estuve por más de media hora las dos veces y escuchábamos las explosiones encima nuestro. Cuando Israel respondió a Irán, realmente Israel tenía las manos atadas, porque los Estados Unidos, por la presión que ponía Biden, no dejó que Israel realmente se defendiese. O sea que el ataque que lanzó Irán a Israel fue desproporcional las dos veces. Y sabemos que los países árabes vecinos salieron en defensa de Israel, como fue Jordania, como fue Arabia Saudí, como fue los Emiratos Árabes, salieron en defensa de Israel y tumbaron varios de los misiles que Irán lanzó, porque ninguno de los países árabes de esta región del Golfo se lleva con Irán. De hecho, ven una amenaza que Irán tenga armas nucleares y ya saben ese refrán que dice, ¿no? Que bueno, en general la imagen que se ve a Israel como el enemigo, pero realmente el enemigo mayor que ven estos países árabes es Irán. Entonces, cuando Israel lanzó una respuesta, estaban ya las manos atadas por el gobierno de Biden, que no permitió que realmente, o sea, que el ataque de Israel, la respuesta fuese mínima. Pero en estos momentos sabemos que pues, si Israel ha lanzado un ataque como este, no es algo pequeño, sino que va por todas y va a desactivar completamente esa amenaza nuclear. No es la primera vez que esto sucede.
porque ya sabemos que cuando Saddam Hussein, Irak estaba también desarrollando un programa nuclear y se la pasaba todo el tiempo amenazando a Israel, eliminar a Israel, hasta que llegó el punto en que Israel lanzó un ataque y eliminó completamente el programa nuclear de Irak, perdón, Irak. Luego tenemos a Siria, lo mismo, desarrollando armas nucleares, las amenazas a Israel, hasta que Israel dijo hasta aquí y acabó con el programa nuclear de Siria. Y ahora es Irán. Entonces, momentos tensos, les decía que estamos viviendo en estos momentos, que mientras estoy hablando, les decía, está desarrollándose ahora mismo de forma continua este ataque preventivo de Israel contra Irán, les decía, para desactivar esa amenaza nuclear que amenaza la supervivencia del Estado de Israel. Voy a seguir compartiendo algunos de los mensajes que me están llegando por interno, por los grupos de WhatsApp de mis contactos en Israel. Para aquellas personas que me están viendo y que me se están preguntando cómo estoy, estoy bien. Ya como saben, he transmitido en estos días. Yo me encuentro en estos momentos en los Estados Unidos. Hace varias semanas que estoy acá porque he venido para completar mis estudios en la universidad. Entonces, no estoy en Israel en estos momentos. Les decía, todo esto ha sido sorpresivo. Nadie se esperaba tampoco que fuese esto hoy. Entonces, de mi parte estoy bien, pero les decía, estoy orando por la paz, estoy orando por la protección, por la paz en Jerusalén, por la protección de Israel. Todos mis amigos, todas las personas que conozco, mis maestros, todo el mundo está en Israel. Entonces, por eso ese llamado que estoy haciendo a todos ustedes para desde sus hogares, desde sus casas, que también eleven un salmo, una plegaria al Eterno pidiendo por la protección del pueblo de Israel, pidiendo por la paz en la región, pidiendo también por el pueblo de Irán, porque el pueblo de Irán quiere la paz. El pueblo de Irán es amigo de Israel. El problema que hay ahí es con los líderes extremistas, los ayatolas, pero el pueblo de Irán es un pueblo amigo. Eso hay que tenerlo presente. Y yo les decía, más que nada, el llamado que yo hago es por la paz. Eso es lo más importante. Por la paz mundial. Ese es el llamado que hago yo. Les decía, me están llegando mensajes por interno y voy compartiendo con ustedes ahora. Les decía que esta información que va llegando también hay que tomarla con cuidado porque otra vez esto está ocurriendo en estos momentos. Es en estos momentos en que está desarrollándose el ataque, pero nos están llegando videos, nos están llegando mensajes. Vamos a ver, les comparto acá, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzan operación de ataque al régimen, a las instalaciones nucleares, al programa nuclear de Irán y los misiles de alto rango, de alta capacidad, no sé cómo decirlo en español, capabilities. Hasta el momento se registran que una docena de objetivos militares han sido atacados en Irán por las fuerzas de defensa de Israel, pero no solamente instalaciones nucleares, sino que Israel probablemente esté lanzando también un ataque contra la dirigencia del gobierno de Irán, generales, militares, no sabemos, les decía, todas las informaciones que están llegando de momento es lo que le estoy compartiendo, pero hay que esperar a que tengamos más detalles. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que Irán ha desarrollado un plan para destruir el Estado de Israel. Incluso llegan noticias acá de que hay incluso indicaciones de movimiento de las tropas de Irán de que tal vez tengan pensado lanzar una incursión por tierra usando las fronteras de eh, regímenes de la región que son marionetas de Israel, como es lo que es Hezbollah en el Líbano. No sabemos hasta qué punto el nuevo régimen de Siria, aunque tal vez no, pero no lo sabemos. Las fuerzas de defensa de Israel están preparando una operación que puede durar varios días. O sea que esto no es algo hoy y ya. No, esto va a durar días, tal vez semanas. Y que se espera, por supuesto, la respuesta de Irán en las próximas horas, ¿no? Lo que afirma el gobierno de Israel, que cuando Israel finalice esta operación, no va a haber ya más amenaza nuclear de parte de Irán. Quiere decir que la intención del Estado de Israel es acabar completamente con la amenaza nuclear de Irán.
De acuerdo a los informes que nos llegan de la Fuerza de Defensa de Israel, Israel ha interceptado lanzamientos de misiles hacia Israel desde dentro del territorio de Irán. Parece que Irán ha tratado de lanzar algún misil o algo y parece que, no sé, quizás son aviones de combate o no sé cómo, pero lo que me está llegando acá por interno, por WhatsApp privado, es los informes que nos envían a nosotros en Israel al respecto. El Estado de Israel en máxima alerta debido al ataque a Irán. La diplomacia norteamericana ha fallado, las preparaciones militares se aceleran. Déjenme decirles que este ataque estaba previsto con antelación. Si ustedes recuerdan, el mes pasado hubo informes de que Israel estaba preparando este ataque, pero se filtró una información entre los alta dirigencia del gobierno norteamericano, donde al parecer se revelaron detalles de ese plan de Israel de ataque preventivo para desactivar la amenaza nuclear de Irán, y por esto Israel tuvo que eh, posponer ese ataque. Y bueno, pues ahora está bueno, teniendo lugar. Incluso en el día de hoy había informes del gobierno de Irán dejando un tweet diciendo estamos listos. Quiere decir que esto se veía venir ya por los dos lados. Y fíjense, la manera en que Israel está actuando no es extraña, porque ya si miramos la historia de cómo se fundó el Estado de Israel, la guerra de independencia, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, hubo un momento, es cierto, en que Israel en algún momento fue sorprendido, pero después Israel lanzó ataques preventivos. Antes que te ataquen, ataca tú para defenderte cuando te veas amenazado, cuando tu seguridad está amenazada, cuando tu supervivencia está amenazada. Las noticias que me llegan acá es que Israel ha bombardeado de manera limitada las instalaciones de Natanz, es una zona en Irán, y de Fordow, que son sitios nucleares, y que está, por supuesto, un ataque a gran escala de todas las instalaciones nucleares y militares de infraestructura militar conocida, los cuales son cientos de objetivos que Israel está atacando. En estos momentos están todos los sistemas de la cúpula de hierro por todo el país en máxima alerta. También es probable que los Estados Unidos estén, están brindando apoyo logístico a Israel en este ataque preventivo de Irán contra Irán. También hay información que nos llega de ataques contra las milicias iraquíes del Kurdistán, pero no, la información que nos llega no es clara. Sabemos que desde ayer, en esta semana, Israel mandó un mensaje claro y fuerte al gobierno del Líbano, a Siria y a Irak. Si se entrometían a atacar a Israel, si Israel atacaba a Irán y ellos se entremetían, como ya ocurrió hace unos meses atrás, en los dos ataques que lanzó Irán contra Israel, Israel me lanzó una amenaza al Líbano, a Siria y a Irak, que si se entremetían al atacar a Israel, Israel iba a atacarlos con una fuerza de tal desproporción que iba a devastar esos países. Las noticias que llegan del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dice que en la embajada de Jerusalén todo el mundo siguiendo la situación toda la noche y pide oración por la paz en Jerusalén. Esto, fíjense que claro, uno no conoce todo lo que está desarrollándose, pero en el día de hoy, Netanyahu estuvo en el cótel con el presidente de Argentina, Javier Milei, y los informes que nos llegaban es que después de esa reunión con Milei, Netanyahu tenía esta noche una reunión de máxima seguridad con el gabinete de gobierno. Así que, bueno, al parecer esa reunión era precisamente para aprobar
para aprobar el ataque preventivo contra las instalaciones nucleares de Irán y desactivar el programa nuclear de Irán. Al parecer también se habla de un ciberataque contra los sistemas israelíes. Y bueno, la verdad es que les decía, son muchas las noticias que nos están llegando en estos momentos. Israel ha nombrado esta operación la Fuerza del León. Es como ha llamado a la operación de ataque preventivo contra Irán para desactivar eh, el programa nuclear iraní. Bueno, les decía, en estos momentos, mientras estoy conversando con todos ustedes, están llegando estas noticias. Más que nada, yo en otro momento voy a hacer otra transmisión. Esto ha sido una transmisión breve para hablar y dar a conocer un poco de lo que está aconteciendo en estos momentos. Israel está lanzando un ataque preventivo contra Irán. Mi llamado es a la oración, mi llamado es a la paz, pidiendo a todos ustedes de sus hogares, de sus casas, que eh, eleven una plegaria, un salmo, prender una vela y pedir por la paz, por la protección del Estado de Israel, pedir por la paz en Jerusalén y pedir por la paz en la región también. Pedir también por la paz por el pueblo de Irán, porque sabemos que el pueblo de Irán es amigo, el pueblo de Irán es amigo de Israel y lo ha demostrado ya muchas veces. El problema que hay ahí es con la dirigencia, con los ayatolas. Ese es el conflicto que hay. Pero entre pueblos son hermanos. Entonces, mi llamado otra vez por la paz mundial, por la paz en toda la región. Ese es el llamado y ese es mi deseo. Les decía, no sabemos cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos, pero estamos pendientes en alerta máxima, tensión. Les decía, porque esto no es un día, esto va a durar varios días, tal vez semanas. Y vamos a ver oleadas de ataques de ambos lados, hasta que dice claramente que hasta que Israel no desactive completamente el programa nuclear de Irán, no va a desistir de este ataque. Quiere decir que esto va por todos. Así que mi llamado es, bueno, que tengan presente a, a Jerusalén en sus oraciones, como dice el salmista, bendecidos son aquellos que oran por la paz en Jerusalén. Y ese es el salmo que está cuando uno entra al cótel. Miren la pared que hay un salmo que dice, aquellos que oran por la paz en Jerusalén. Así que es el llamado que hago a todos ustedes de sus casas a elevar plegarias, salmos, pidiendo por la paz, pidiendo por la protección de Israel, pidiendo también por el pueblo de Irán, que les decía que es un pueblo amigo, y pidiendo por la paz, que es lo más importante, por la paz en la región y por la paz mundial. Les decía, en otro momento haré otra transmisión, cuando quizás, no sé si hoy más tarde, o tal vez mañana, pero esto es lo que está aconteciendo en estos momentos, las noticias que nos están llegando, hay imágenes que están llegando de las explosiones que se están registrando en Teherán, en los diferentes sitios de instalaciones nucleares iraníes, el ataque preventivo que ha lanzado esta noche Israel contra, contra el régimen de los ayatolas de Irán, les decía, porque no es contra el pueblo de Irán, sino contra el régimen que busca la destrucción del pueblo, de la nación de Israel, del Estado de Israel. Así que bueno, orando por la paz, Besrat Hashem. Nos vamos a ver en otra transmisión porque voy a estar, Besrat Hashem, transmitiendo según las informaciones que me vayan llegando por interno, por los grupos de WhatsApp, por los amigos en Israel. Les decía a todos mis maestros, mis amigos, todas mis conexiones están en la Tierra Santa. Muchas bendiciones a todos. Elevemos nuestras plegarias y pidamos por la paz mundial, que es lo más importante. Shalom y bendiciones a todos.